Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hola Diablada, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Independiente No Duerme. En esta oportunidad para traerles otro recuerdo, historia política, por supuesto, no de las más agradables, de Independiente que tiene que ver con el Plan Centenario. Muchos en su momento ya lo describían como el primer intento de privatización de Independiente. Vamos a irles mostrando algunas características de qué se trataba el plan y qué personas estaban involucradas en esto, porque había ciertas conexiones que daban a entender aún más que esta teoría de una supuesta privatización o gerenciamiento tenían sustento. Antes de arrancar con el video, por supuesto, si cuando terminan de verlo les gusta, les pedimos por favor que nos ayuden con un like, por supuesto también que se suscriban a nuestra comunidad, a nuestro querido canal de YouTube, como así también al canal de WhatsApp, que también es Independiente No Duerme, como lo ven ahí arriba, para estar atentos a todas las novedades, a los sorteos y a todo lo que se viene y para que por supuesto también puedan estar pendientes de las emisiones en vivo que hacemos todos los lunes a las 23 con mi coequiper Chris Alonso. Y por otra parte también los invitamos a que en los comentarios nos pongan si ustedes recuerdan algo de esto del Plan Centenario para por ahí algún dato que a mí se me omita y que ustedes lo tienen más fresco, que recuerden para poder aportarlo acá. Y asimismo porque, bueno, si tienen idea de algún otro informe que les gustaría que hagamos, para que ustedes lo puedan dejar ahí y que nosotros después lo tomemos, esa idea, esa referencia, para armar algo posteriormente. Dicho todo esto, vamos con el informe en cuestión del Plan Centenario. ¿Qué era precisamente el Plan Centenario? Bueno, Independiente tenía un pasivo en ese momento de 35 millones de pesos, donde aproximadamente 10 millones correspondían a deudas con exjugadores y directores técnicos, 9 millones a la AFA, 7 millones a la FIP, 5 millones por juicios laborales con sentencia. Este análisis de cuánto aproximadamente debe Independiente lo hizo la Fundación Capital, que integraba en ese momento Martín Redrado, hombre que después, como algunos recordarán, no hace mucho tiempo en la gestión Moyano volvió a tener cierta incidencia para una supuesta auditoría que se iba a hacer que nunca apareció. Bueno, en ese momento ya Martín Redrado, por pedido de Andrés Ducatenseiler, arma junto con la consultora Deloitte Touch un informe financiero donde reflejaba la deuda que tenía Independiente y ese era más o menos el número que arrojaba. Quien lo pergenia originalmente, más allá de que quien lo presenta es Andrés Ducatenseiler, porque esto en noviembre de 2003 es cuando se lanza por una idea fundamentalmente de Sergio Pardo, que en ese momento era el encargado del departamento de prensa del club. Se anuncia en ese momento, en realidad se hace el lanzamiento de ese plan centenario, pero el relanzamiento o la puesta otra vez en escena de esto ocurre en abril de 2004, más precisamente el 15 de abril de 2004, donde Ducatenseiler como orador, una de las cosas que hace es mencionar que quien se iba a encargar del departamento de fútbol profesional era Julio Comparada. Y esto no es un dato menor, porque recuerden ustedes que, en primer lugar, cuando alguien está a cargo del departamento de fútbol, más en esa situación tan delicada en la que ya estaba Independiente, con un poder de Ducatenseiler que ya estaba en duda, porque se decía como que ya, más allá de estar con el cargo de presidente, ya no era quien tomaba las decisiones más importantes. Cuando se designa a Julio Comparada en el departamento de fútbol, siendo el fútbol prácticamente el corazón de cualquier institución de primera división, y en este caso Independiente, como que alguien ya empezaba a prever que ahí había una suerte de delegación de poder. Además, ya en ese momento la relación Ducatenseiler-Grondona estaba absolutamente rota y por el contrario, por cuestiones que voy a explicar más adelante, sí que estaba de muy buena manera la relación entre Julio Comparada y Julio Grondona y se decía que era como un poco el chico mimado que tenía don Julio Grondona en ese momento y que era una buena elección la de Comparada en tomando decisiones importantes en el club. Entonces no pareció casualidad que en ese momento se lo designara como titular del departamento de fútbol. Al tener ese poder de decisión tan importante Comparada, en algún modo es como que las riendas del club empiezan a quedar a cargo de él. Y acá es donde empieza a pergeniarse esta cuestión del plan centenario, donde la idea fundamental acá era que Comparada tuviera una suerte de rol de director ejecutivo, un rol que en el club, en el estatuto del club no está, que en los clubes de primera división no existe y que
lo que querían que tuviese ese rol era que él ejecutara, valga la redundancia, las decisiones que tomara la comisión directiva y sea un nexo entre la comisión directiva y las diferentes subcomisiones. Muchos hablaban de que esto era una suerte de gerenciamiento, lo que decían desde el lado oficialista que la idea era profesionalizar el manejo de los asuntos del club. Comparada iba a ser la cara visible, o la idea era que fuese la cara visible de este plan centenario que consistía en que el 70% de la deuda que tenía Independiente, unos 21 millones de pesos aproximadamente, se emitieran en formas de bonos cancelatorios. ¿Qué quiere decir esto? Se iban a emitir una serie de instrumentos financieros que cualquier persona podía adquirir con vencimiento a 5 años y que, por supuesto, la persona que comprara esos bonos, por tener esos bonos, iba a recibir luego una serie de intereses anuales en compensación por el dinero que había prestado inicialmente. Por otra parte, mientras esto se iba a ir llevando adelante, esta consultora que hablábamos antes, la consultora Deloitte Touche, iba a quedarse con un 0,7% de esa refinanciación por los servicios prestados, de alguna manera. Pero digo yo, más allá de estas cuestiones técnicas relativas a, bueno, yo compraba el bono, en 5 años yo iba a cobrar un interés y me iban a devolver el capital invertido, acá había un trasfondo referido a varios nombres que involucraban este plan, un plan que ya voy a la conclusión, el plan fracasó por completo, nunca se llevó adelante. Pero bueno, lo importante acá por ahí no es tanto cómo se fue dando o el paso a paso de cómo se fue desarrollando este plan hasta su conclusión final, sino los nombres que estaban detrás para entender un poco más esta teoría del supuesto gerenciamiento. Y estoy hablando en primer lugar de Luis Barrionuevo, que era titular del sindicato de los gastronómicos y en ese momento presidente de Chacarita. ¿Por qué está Luis Barrionuevo metido en esto? Varias cosas. En primer lugar, siempre se dijo que Luis Barrionuevo era hincha de Independiente. En segundo lugar, y no menos importante, Luis Barrionuevo era muy amigo del papá de Julio Comparada. Estamos hablando de José Miguel Comparada, ¿sí? Era muy amigo de Barrionuevo, a punto tal que, como Barrionuevo tenía mucho aprecio por el padre, después le quedó una muy buena relación con Julio Comparada, y esto generó varias cosas, varios vínculos incluso por fuera de una amistad, porque claro, Julio Comparada era el titular de la compañía de seguros El Surco que era la empresa encargada de emitir las pólizas para aquellos espectadores de los partidos del fútbol argentino, o sea que si alguna persona tenía algún accidente en algún estadio, respondía a esta aseguradora, El Surco, que estaba a cargo de Comparada. Pero esta empresa, El Surco, ya tenía un historial de varios clientes fuertes, entre ellos, por supuesto, el sindicato gastronómico que estaba a cargo de Luis Barrionuevo, que a su vez le abrió las puertas en otros rubros, en otros sindicatos, tales como, por ejemplo, el de taxistas, portuarios, marítimos, panaderos y hasta el personal de las Fuerzas Armadas. O sea que a través de Luis Barrionuevo, Julio Comparada logró ampliar un poco todo el espectro de clientes que tenía con la compañía El Surco. Y por supuesto la AFA no era la excepción acá y, por ejemplo, para el año 2003, más o menos el dinero que percibió esa compañía fue de aproximadamente 3,7 millones de pesos, $1.000.000 a cambio de ese momento. Y lo tercero, para mencionar de Luis Barrionuevo, ya se hablaba de que había llevado adelante una suerte de gerenciamiento en Chacarita también, a través de Carlos Bueno, que era la persona que estaba a cargo de las decisiones importantes del club funebrero en ese momento y que respondía al propio Luis Barrionuevo. De hecho, muchos hablaban en ese momento de algunos jugadores de las inferiores de Chacarita que posteriormente fueron a las inferiores de Independiente, se hablaba y se sospechaba un poco también del rol de Enrique Borrelli, que estaba en Chacarita y que luego pasó a integrar, por ejemplo, la coordinación y ser técnico de la quinta y la sexta de las inferiores de Independiente, como que en algún punto Borrelli conocía a algunos jugadores de Chacarita y se los llevó para Independiente, por toda esta relación que había, ¿no?, entre Barrionuevo, Comparada y Carlos Bueno. Esta triangulación hacía que se sospechara de este
Gerenciamiento, la segunda persona en cuestión en toda esta historia, mencionábamos recién, es el propio Julio Comparada, que como decíamos recién, al tener fuertes vínculos con Luis Barrio Nuevo y tener una compañía de seguros que, como uno habrá escuchado hasta ahora, le daba grandes ganancias, era un hombre que era mirado como alguien que podía aportar un capital. Y sus vínculos, en algún punto también con Julio Grondona, que es la tercera persona implicada en toda esta cuestión, era quien podía, al tener la venia de Grondona, una mejor gestión de Independiente, porque justamente por este vínculo entre el Surco y la AFA, Grondona lo tenía muy bien visto a Comparada. Entonces, claro, entre todo este contexto en el cual la idea era precisamente que en el plan centenario Julio Comparada esté como director ejecutivo, se hablaba de esto, de que iba a ser de alguna manera la cara visible de Luis Barrio Nuevo en Independiente, que iba a ser el que por detrás iba a manejar a los dos clubes. Lo cierto es que este plan, más allá de todas las ocasiones en las que se quiso llevar adelante e impulsarlo, no tuvo los adeptos que se esperaban y, como dije antes, generó en el arco opositor mucho rechazo. Y esto, bueno, al debilitarse el plan y no encontrar en su momento con Ducatenseiler a la cabeza algún ingreso genuino para Independiente o alguna forma de poder reestructurar toda la deuda, devino en una crisis muy profunda en el club que hizo que decididamente Ducatenseiler quede separado de las cuestiones dirigenciales, quede todo a cargo de Julio Comparada, que al ganar las elecciones posteriormente en el año 2005, una de las primeras cosas que hace para empezar a tapar toda esta situación o intentar solucionarlo con un pasivo que ya había pasado de esos 30 y pico de millones que hablábamos a 45 millones, llamar a una convocatoria de acreedores para de alguna manera refinanciar la deuda que tenía Independiente. Y luego historia conocida, una convocatoria de acreedores que, según informaron los actuales dirigentes, recién el año pasado se terminó de cerrar y que en el medio Independiente tenía que ir resolviendo y que siempre estaba latente algún pedido de quiebra o algo por el estilo. Pero esto fue un poco un resumen de lo que yo les quería contar, de lo que era ese plan centenario. Nunca resultó y Independiente, más allá de que igual quienes lo impulsaban decían que igual no corría riesgo la figura de la asociación civil sin fines de lucro, lo cierto es que nunca se llevó adelante porque siempre se miró de reojo esta relación entre Comparada, Barrio Nuevo y todo lo que venía detrás. Así que bueno, en algún punto esto era lo que yo quería contarles de este plan centenario. Como les dije antes, si ustedes recuerdan algo más de todo esto y lo quieren contar, déjenos acá en los comentarios, así uno se alimenta de toda esa información que por ahí no fue volcada acá, tanto yo como quien esté viendo el video. Por supuesto, si les gustó, denle like y los invitamos, como dije al principio del video, que si tienen alguna idea, algún otro informe o algo que quieran que nosotros desarrollemos aquí, no tengan ninguna duda en que lo pueden dejar acá abajo y que lo vamos a dejar asentado para en algún momento también poder llevarlo adelante. Les mando un abrazo grande, gente, gracias por estar prendidos y nos vemos en otro video de Independiente No Duerme.